La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. La firmeza, la valentía, la fortaleza y la determinación de nuestros médicos hasta el día de nuestra última reflexión venía siendo como este motor con el cual Dios sigue manifestándose y que nos invita al servicio, pero bajo la siguiente consigna, como lo decía el libro del Eclesiástico capítulo 38, que nos peguemos a Dios y no nos soltemos de Él. Y hoy, continuando con nuestra reflexión, quisiera hacer la siguiente invitación. No es suficiente solamente pegarnos de la mano de Dios. No es suficiente estar cerca a Él, sino que tenemos que dar un paso más. Aprendamos a amar a nuestro Dios. Y amándolo, vamos a encontrar una riqueza tan grande y nos daremos cuenta que no es solo aquel que nos salva del peligro, sino que también nos nutre espiritualmente, nos edifica para que podamos cada día encontrarle sentido a la vida presente y asimismo aspirar la vida futura. Y por este motivo quisiera hoy centrar nuestra reflexión a esta enseñanza que debe pasar de generación en generación, leyendo en el Antiguo Testamento el texto del Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 6 a 8. Dios le pide sobre todo a las personas ancianas: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego, este amor que se basa en el mandamiento, la tendrás que guardar en tu memoria, para luego enseñarlo e inculcarlo a tus hijos. Le dice al anciano hoy la palabra del Señor, que hablarás a tus hijos sobre este mandamiento, estando en casa como también yendo por el camino, acostado y de pie, como quien dice en todo momento. Atarás este mandamiento en la muñeca de tu mano, como signo de una alianza con Dios, como también la escribirás en las columnas de tu casa, como también en la puerta de entrada. Literalmente hablando, pues será muy difícil suponer que llenemos de etiquetas nuestras casas, pero la invitación de parte de Dios es que no nos avergoncemos hablar de Dios en nuestras casas. No nos avergoncemos tenerlo a Él como el huésped principal en todo momento y que guíe nuestros pasos tanto cuando salimos como cuando volvamos a nuestras casas. Y esta tarea que ha de llegar a las nuevas generaciones es un tesoro que tenemos que encontrar en nuestros hermanos ancianos, aquellos que en estos tiempos enfrentan la amenaza más grande, pero no podemos solamente mirarlos como aquellos que están amenazados, sino una fuente de bendición que se nos está yendo, una fuente de sabiduría que se nos está yendo. Y la pregunta mía este día es la siguiente: ¿cómo está tu relación con aquellos que viven contigo, sobre todo tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos? Porque recordemos que la edad avanzada que tienen los padres, que tienen los abuelos, que tienen los ancianos, es una bendición supremamente grande. Y por ende, el libro de Levítico capítulo 19, versículo 32 nos dice: detente de las canas, más bien, se me escapa la palabra, delante de las canas te pondrás en pie, honrarás al anciano y a tu Dios le tendrás temor, porque yo soy tu Señor. La primera invitación:
para que aquellas canas que vemos en medio de aquellos que viven con nosotros, sepamos que es un signo visible de una invitación de Dios de manera constante en nuestras vidas. De hecho, así como habla de las canas como signo de un valor que no podemos tal vez alcanzar a medir como seres humanos, qué bueno que leyéramos aquello que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 31. Yendo por la misma línea nos dice, la cabeza canosa es la corona de gloria y se encuentra en el camino de justicia aquel que ya tiene canas en sus cabezas. Qué bueno leer los signos que también han acompañado a nuestros pueblos. Personalmente vengo utilizando algo en la cabeza que llamamos cofía, que representa a muchas tribus africanas que generalmente se reserva para los ancianos. Lo mismo encontraremos entre los pueblos indígenas, utilizarán plumas, utilizarán otra simbología. Si vamos a Europa antigua, desde Grecia, vemos cómo con ramos de hojas, de plantas, también se colocaban una corona como signo de honor, como signo de nobleza. Ancestralmente, desde que uno tenga canas, ya sobra colocarse algo más encima de la cabeza, porque ahí está la escritura, allí está el signo patente que hoy afirma la palabra de Dios. Y no será ninguna casualidad que en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4, cuando se nos habla de aquel sueño, de la presencia de Dios en el trono, el texto nos dice que allí, alrededor de él, había 24 tronos. Y en ellos estaban sentados 24 ancianos. Igual que los 24 ancianos, recordemos que esta invitación también nos compete a todos, que tengamos cierta autoridad, no solo en la sociedad, sino también en la familia. Y este enlace lo hace muy bien el libro de Job, capítulo 12, versículo 12, porque él dice, en los ancianos está la sabiduría, y del mismo modo, en lo largo de nuestros años, la duración de nuestros años, también está el entendimiento. En estos días, que muchos estamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo en las casas, ojalá que sea la oportunidad para que los padres de familia asuman este papel. Y como veremos, siguiendo con nuestra reflexión, nos daremos cuenta que la autoridad que Dios le ha otorgado no solo a los ancianos, sino también a los padres de familia, es de tal magnitud que allí mismo también opera Dios. Con razón, Él nos invita en el mandamiento que honremos a nuestros padres y a nuestras madres para que tengamos una larga vida aquí en la tierra. Por todos ellos, elevemos hoy nuestra oración a Jesucristo de la Divina Misericordia y vamos a pedir para que sea Él quien nos guíe a reconocer, a valorar y a servirnos de esta autoridad que está tan próximo a nosotros allí en nuestras casas. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente, Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura, Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso,
en ti confío. Si contraje contigo santa alianza y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Y siento una confianza de tal suerte que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Hemos colocado nuestras súplicas, igual que el bienestar de nuestros padres, de nuestros abuelos, en las manos de Jesucristo de la Divina Misericordia. Invito para que leamos el libro del Eclesiástico, capítulo 3, los versículos del 1 al 16. Escucharemos atentamente, porque allí nos habla Dios de cómo deberíamos aprovechar del tiempo presente para que desde la autoridad de los padres, los hijos podamos desde ya recibir esta herencia en sabiduría, recibir la herencia espiritual, y para que nos preparemos para un mañana donde seremos nosotros mismos necesitados de que los hijos, los nietos, también vean en nosotros la presencia de un Dios vivo. Leamos la palabra del Señor. Escuchen, hijos míos, a su Padre, háganlo y se salvarán. Porque el Señor quiere que el Padre sea respetado por los hijos y afirma la autoridad de la madre sobre ellos. Luego dice la palabra: el que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre amontona tesoros, y el que honra a su padre se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. En estas primeras líneas, fijémonos de cómo Dios asocia el perdón de nuestros pecados y el hecho de que Él puede escuchar nuestras súplicas dependiendo de cómo nos relacionemos con aquellos a quienes reconocemos como padres o madres en nuestros hogares. Sigue diciendo la palabra: quien honra a su padre tendrá larga vida. Quien obedece al Señor honra a su madre. Y quien respeta al Señor honra a sus padres y sirve a los que lo engendraron. En estos tiempos, cuando el grito por la vida habita cada una de nuestras frases, cada una de nuestras oraciones, qué bueno interpretar el llamado de Dios a través de las autoridades de quedarnos en las casas como una oportunidad muy escasa en nuestros tiempos, y que podamos realmente dimensionar lo que significa la estancia de padres e hijos en la misma casa, la estancia de los abuelos, de aquellas personas por quien no solamente procuramos protegernos para que no caigan en el peligro de la infección, sino también hoy la palabra de Dios nos invita para que a través de ellos podamos, más que tener un tapaboca, tener también ese blindaje espiritual del perdón sobre nuestros pecados, de la gracia futura desde nuestros propios hijos, como también el perdón y una larga vida aquí sobre la tierra. Allí en medio de ellos tenemos una bendición que no alcanzamos a dimensionar, porque tal vez su vulnerabilidad parece ser más evidente que la gracia de Dios que estamos llamados a recibir a través de ellos, y sobre todo en estos momentos. Versículo 7 dice: de palabra y de obra honra a tu Padre, y vendrán sobre ti toda clase de bendiciones, porque la bendición del Padre afianza las raíces, y ojo, la maldición de la madre arranca lo plantado.
nos hemos esforzado mucho en la vida y tal vez habíamos avanzado bastante. Los lugares donde vivimos, tipo de trabajo que desempeñamos, clase de persona con quienes compartimos, pero en este instante se nos invita para que cuidemos de esta relación primaria con aquellos que nos vieron venir a este mundo, porque dice la palabra del Señor, la maldición de la madre arranca lo plantado. Que sea la oportunidad de valorar a aquellas mujeres que hoy nos miran con ojos de ternura, pero detrás de esta mirada, allí se esconde la mirada de Dios. De estos hombres ya envejecidos, con las manos temblorosas, a duras penas alcanzan a llamarnos la atención, pero dentro de esta sutileza de su amor por cada uno de nosotros y de invitarnos a que nos acerquemos a ellos con amor y al mismo tiempo con respeto, ahí está la mano de Dios, ahí está la voz de Dios, ahí está la fuente de bendición para ti y para mí. Por esto dice Eclesiástico 3, versículo 9. No busques honra en la humillación de tu padre. Óiganlo bien. No busques honra en la humillación de tu padre, porque no sacarás honra de ella. Y yo diría no solamente en la humillación, que no busquemos sacar honra en la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores. Porque la honra de un hombre es la honra de su padre. Y la deshonra de la madre es la vergüenza de los hijos. Luego dice la palabra, hijo mío, sé constante en honrar a tu padre. No lo abandones mientras viva, aunque no esté allí en este momento contigo, aunque se encuentre en un ancianato o se encuentre en un centro hospitalario. Por favor, de corazón, vinculémonos a ellos todo tiempo y en todo lugar, porque a través de ellos sigue derramándose la bendición de Dios por medio de la misma sangre que heredamos de ellos, y hoy es fuente, es signo de vida para todos nosotros. Y la palabra de Dios nos suplica, hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. Aunque su inteligencia se vaya debilitando, sé compasivo, no lo hagas avergonzar mientras viva. Quisiera con esta reflexión, si los tenemos ahí a nuestros lados, detengámonos en un instante para contemplarnos. Detengámonos un instante y darnos cuenta que el tiempo es corto y debemos valorar de esta presencia vital de cada uno de ellos en nuestros hogares. Porque la ayuda que diste a tu padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados, dice el versículo 14. Y luego el 15 nos dice que el día del peligro Dios se acordará de ti y disolverá tus pecados como el calor la escarcha. De este mismo modo entonces, quien desprecia a su padre, dice la palabra del Señor, es un blasfemo. Tal vez algunos no hayamos interiorizado lo que significa esta palabra. El que ya no reconoce la paternidad, la maternidad, biológica o moral, emocional, espiritual, de aquel que vela por nosotros, estamos desconociendo al mismo Dios. Y por eso la palabra dice, quien desprecia a su padre es un blasfemo, y quien insulta a su madre es maldecido por su creador. No quiero profundizar en ello. Ojalá que literalmente podamos encontrar en este texto la excusa mínima para que podamos realmente honrar a nuestros padres y a nuestras madres, independientemente del comportamiento que hayan tenido con nosotros
porque la gracia de Dios, la misericordia de Dios está por encima de cualquier juicio humano. Por último, entonces, de haber escuchado este texto, reconozcamos si estas palabras van dirigidas a los padres y a los ancianos. Aquello que decía el profeta Isaías en el capítulo 46, versículo 4. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, como lo decíamos al inicio, yo seré el mismo. Nos iremos envejeciendo en la vida, pero nuestro Dios sigue siendo el mismo, como hoy se manifiesta, siendo el mismo ante nuestros ancianos. Y Él dice, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Y para nosotros como hijos, nosotros como nietos y nietas, leamos el Salmo 90, versículo 12. ¿Qué nos dice? Enséñanos a entender la brevedad de la vida. Que aunque nos sintamos jóvenes, qué bueno que la palabra del Señor nos conduzca a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Y con estas últimas dos invitaciones vamos a inclinar nuestras cabezas y delante de Dios vamos a elevar nuestra oración y recibiremos la bendición. Señor Dios Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá, pero pedir con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.